Muy buenos días. Tenemos hoy el gusto de tener en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y en la radio frecuencia 808 de Salinas al historiador y politólogo Jorge Chagas. Buen día, gracias por recibirnos. Muy buen día, un honor estar con ustedes. Jorge es novelista, tanto ha investigado como ha ficcionado la historia de Rosa Luna, de Ancina, de La Torre, de Andrade, de Díaz, de Rivera, de Pacheco Areco, de Chiflet. Te has paseado por la historia nacional desde la ficción y desde la academia, ¿verdad? Exactamente, sí. En el caso de Rosa Luna, de Ancina, que fue el brazo derecho de Artigas, o el coronel Latorre, que fue un dictador muy conocido en el Uruguay, es ficción, es ficción. Ahora, en otros casos, como en el caso, por ejemplo, en el caso del estudio del gobierno de Jorge Pacheco Areco, o el caso de la biografía de Guillermo Chiflé, es historia pura y dura, ¿no? Son dos ramas diferentes, pero que yo actúo en las dos ramas, tanto en la historia pura y dura, académica, como en la ficción, en la novela o en el cuento, ¿no? Para hacer novelas, en el caso tuyo, has tenido que investigar profundamente para el personaje, cosa de hacerlo, digamos, verídico, ¿verdad? Eh, Sin duda, sin duda. Uno de los problemas más interesantes en la novela histórica cuando uno la escribe es recrear la época en la que se mueve el personaje, en que hay que cuidar todo, desde la moda, la forma de hablar, las costumbres, la sensibilidad. Por ejemplo, al hablar cuando hice la novela de Ancina, que es un héroe nacional actualmente, ¿no? Fue el hombre de confianza de nuestro prócer, José Gervasio Artigas. Yo tuve que reconstruir muy detalladamente cómo era la época colonial de la banda oriental y los días de la revolución artiguista, ¿no? Con lujo de detalle, teniendo en cuenta hasta la forma de hablar, hasta la forma de sentir los personajes, porque la visión de ellas de la sociedad y del mundo era diametralmente diferente a la que tenemos actualmente, ¿no? Viven en otro mundo, en otro tiempo, y eso hay que tenerlo mucho en cuenta en la novela histórica. Jorge, vos en estos últimos años, entre el primero, segundo y tercer premio, has recibido 5 premios nacionales de literatura. ¿En qué circunstancias fuiste premiado con esos galardones? Fui 3 veces premiado por ficción y 2 veces premiado por historia. ¿Nos Ese fue, recordás los títulos? Sí, sí, claro que sí. Pues, en la primera novela que yo recibí un premio nacional fue con la novela de José Leandro Andrade, que fue el primer. José Leandro Andrade, pocos recuerdan, pocos lo saben, ¿no? Incluso acá mismo, en el Uruguay, ¿no? Que fue el primer jugador ídolo a nivel de fútbol a nivel internacional, bastante antes que Pelé y bastante antes que Eusebio, para mencionar dos de las llamadas perlas negras. Él fue campeón olímpico de fútbol en el 24, en el 28 y campeón mundial en el 30, entre otros galardones que tuvo él a nivel futbolístico. Y esa fue la primera novela, Gloria y Tormento, que se llama, que fue la primera vez que me dieron el Premio Nacional de Literatura. Eso fue en el año 2003. Después gané en literatura, gané otros dos premios, en la novela de Ancina y con la novela de El Pardejón, que es una novela sobre Fructuoso Rivera, sobre el general Fructuoso Rivera. Después gané 2 premios más en historia, con Historia del Banco de la Caja Obrera, y gané otro premio con la biografía de Guillermo Chiflé. Esos son los premios a nivel general que he ganado. Además tengo el premio de la Fundación Morosoli, de medalla de plata por narrativa. Esos son los premios que he ganado. Fuiste además inspirador, creador de un par de musicales importantes, ¿no? Lo compuse, fui el compositor. En realidad lo que hice yo fue adaptar musicalmente 2 novelas. La primera fue la novela de Rosa Luna, la famosa vedette del carnaval uruguayo, que hice una adaptación musical de esa novela,
Y la segunda adaptación musical que hice fue la novela de Andrade, Gloria y Tormento, que tiene el título musical de Meruiz Noir, que es como lo denominaron en París, ¿no? El hombre que sedujo París, Maravilla Negra. Esas son las dos obras musicales que hice, son adaptaciones de mi novela. Esta última Merveille Noir fue estrenada el año pasado. Fue estrenada el año pasado, exacto, en noviembre del año pasado. Noviembre del año pasado fue estrenada. En el, fueron cuatro funciones, y fue una experiencia maravillosa. ¿Y hay planes de reponer eso? Sí. Hay planes futuros, sí, de reponer esa obra, sí. Incluso esperemos alguna vez llevarla a Argentina, ¿no? Para Sería Argentina. ideal, sería ideal. Jorge, una de las razones por las cuales queríamos entrar en contacto contigo era porque fuiste invitado al Museo Nacional de Artes Visuales a acompañar la presentación de la historieta gráfica de nuestro amigo Eyer Avide, Artigas, un patriota sin patria. Y me gustaría para empezar preguntarte tu impresión sobre el, el, el estilo, el género de la historieta. ¿Qué es para vos este género gráfico, el cómic? Para mí es un arte, para mí es un arte. Yo he leído cómics que son obras maestras, ¿no? Obras maestras del arte, Watchman, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo. Creo que es un arte muy serio, muy serio, muy serio, y que en el caso particular de Gonzalo, creo que él ha logrado algo maravilloso. Por medio de una novela gráfica, hacer historia, hacer entretenida, hacerla con humor, con agilidad. Eso para mí es uno de los grandes méritos, entre otros, que tiene la novela gráfica de Gonzalo. Eso para mí. El personaje o los dos personajes esclavos, ¿has trabajado sobre ellos? Seguramente conoces más en detalle. ¿Cuál es el resultado que ha tenido en esta novela, en este trabajo de Yeravide, estos dos esclavos? Bueno, el tema para mí muy importante que hizo Gonzalo Ellaravide es que estuvieron mucho tiempo olvidados estos dos esclavos que participaron en la Cruzada Libertadora, ¿no, verdad? Incluso en el famoso cuadro de Blanes aparecen como cultos. Hay un cuadro muy famoso, que muy probablemente lo conozcan, en que está el desembarco de los 33, ese cuadro. Blanes fue un pintor muy, muy famoso en el Uruguay, en que esos dos personajes aparecen escondidos, ¿no? Y para mí, el gran mérito de Gonzalo fue haber rescató la figura de uno de ellos, Manuel Ortigas, que también será conocido como Joaquín Artigas, que participó en la Cruzada Libertadora, ¿no? Y creo que eso para mí es un mérito enorme de Gonzalo, de concentrar como su relato en un personaje aparentemente secundario, pero que ayuda a comprender todo el resto de la Cruzada Libertadora, ¿no? Todas las peripecias que tuvo de carácter político, de carácter social, de carácter humano, que fueron alrededor de la Cruzada Libertadora. El hecho de que el padre de Artigas haya tenido un esclavo, lo mismo que Oribe, esto seguramente no deberíamos juzgarlo desde el siglo XXI, sino que era una práctica común o no lo era. Eh, la historia, por decir todas las cosas, es tiempo y espacio. O sea, nosotros tenemos que mirar a los hombres del pasado de acuerdo a la mentalidad que tenían en aquella época. El artiguismo no fue abolicionista, por ejemplo. Artigas tampoco fue esclavista. Artigas entendía que la esclavitud era una institución de la que se podía entrar o salir. Por eso en el reglamento de tierras que tiene Artigas, él habla de los negros libres. Los negros libres sí tienen derecho a tener tierras, pero implícitamente está admitiendo que hay negros esclavos, ¿no? Eso era muy común en la época, ¿no? Es muy común porque las personas de aquella época tenían un concepto de la esclavitud como nosotros podemos tener del matrimonio, por ejemplo, ¿no?
Entonces, no debemos juzgarlo con nuestros ojos actuales. El proceso de emancipación de los esclavos en el Uruguay fue lento, más lento de lo que generalmente se piensa, ¿no verdad? Porque ya aún en los primeros años de independencia había gente que estaba, hombres y mujeres que estaban en un régimen de servidumbre. Es un proceso muy lento. ¿Por qué es un proceso lento? Porque lo más difícil de cambiar no son las leyes, son las mentalidades, la mentalidad de las personas, cómo ven al otro. Eso es lo que tarda muchísimo en cambiar. Y por eso nosotros tenemos que entender eso, qué fue lo que pasó. ¿Y esa mentalidad ya ha quedado desterrada o tiene todavía signos en nuestros tiempos? En Uruguay, Sí, no, en Uruguay, el tema con Uruguay es que no está desterrada. Obviamente que la gente acá, la población afrodescendiente, todavía está relegada en muchos aspectos, ¿no? A pesar de todos los avances que ha habido, ¿no? Hay todos los avances que no son pocos, y yo lo pongo como ejemplo, la vida de mis abuelos, la vida de mis padres y mi vida, ¿no verdad? Eso muestra, y no soy el único ejemplo, hay otros más, que muestra un avance considerable en las posibilidades sociales y económicas de la población, ¿no? Todavía queda mucho para hacer. por ejemplo, So- ¿qué hacían tus abuelos? ¿Qué hacían tus padres? mi abuelo era soldado, mi abuelo materno era soldado, mi abuelo paterno era recolector de basura, ¿Perdón? reco- recolector de basura. Recolector de basura. En aquellos tiempos las recolectaban con mulas, en carros con mulas, y él trabajaba en eso. Manejaba un carro con mulas recolectando basuras en Montevideo. Mis dos abuelas, la materna y la paterna, eran empleadas domésticas. ¿Y tus padres? Mi padre era también empleado municipal. También recolectaba basura, pero ya no lo hacía en mulas. Ya estaba más motorizado, era en un camión. Y mi madre era empleada doméstica. O sea que yo soy el primer profesional de mi familia. El primer profesional. ¿Y tus hermanos? Mi hermano es empleado administrativo. Tengo un hermano varón que es empleado administrativo. Ahora está retirado. Has hecho algún rastreo hacia atrás de dónde es tu familia en África? Sí, en África no. Yo llegué hasta mi bisabuelo. Mi bisabuelo, Joaquín Chagas, y mi bisabuela paterna, que se llamaba Polonia Barbosa. Sé que vienen de Brasil tanto por el lado paterno como materno. Del lado materno, los Fautos, no tengo mucho dato de quién era mi abuelo por el lado materno. No sé si mi madre lo llegó a conocer. No sé si mi madre llegó a conocer a los abuelos. Sí recuerdo que mamá contaba que cuando era niña veía unos parientes que se tomaban un tren desde Artigas, de la frontera, y los venían a visitar. Pero no tengo muchos datos. No tengo muchos datos del lado materno. En parte de la investigación que hace nuestro común amigo el de la Vide, él trabaja el tráfico de esclavos desde las costas africanas hacia Brasil como uno de los centros de distribución. Entonces, es por ese lado que vendría tu familia, porque también él habla de barcos directos que vienen a Montevideo, barco que es esclavista, ¿no? Sí, sí, hay un tema que es el siguiente, que al tener una frontera con Brasil, nosotros, una frontera muy porosa, muchos esclavos huían a través de la frontera a Uruguay, ¿no? ¿Verdad? Especialmente por Cerro Largo, por Artigas, por 33, cruzaban la frontera y se internaban acá en Uruguay, y incluso, ¿qué es lo que pasaba en Uruguay? ¿Cómo pasa siempre acá en Uruguay? Venían los brasileños a buscarlo, y el comisario que sabía le decía, llamaba, ¿no? Decía, no, no lo conozco. Y después llamaba a la persona y le decía, mire, lo andan buscando, desaparezca por unos días, ¿no? Y hasta que se calme la cosa, y se venía. Entonces, es lo que pasaba, ¿no? Acá en Uruguay las cosas siempre se solucionan medio así, ¿no? Y en el año 30 a fines mediados de los años 30, hubo desde el interior
a raíz de la crisis económica, una gran depresión que le pegó a Uruguay, como a todo el mundo, hubo una gran migración del interior del país a Montevideo. Y mi abuelo paterno, Ezequiel Chagas, vino desde Tacuarembó a Montevideo y se afincó en el barrio Palermo, de acá, igual que otras tantas familias. Por eso el barrio sur, Palermo y Ancina, acá de Montevideo, tuvo durante mucho tiempo una infinidad de familias negras, que eran gente que venía del interior, especialmente de la zona fronteriza con Brasil. O sea, Ha- ha- decimos, ¿Hablaban portuñol? mi padre cantaba canciones en portugués, sabía canciones en portugués. Y yo una vez le preguntaba, ¿cómo aprendiste? Y él me decía, no, yo lo aprendí de mi padre lo aprendió. O sea que venían eran canciones que hoy yo no las he escuchado nunca más. Nunca más las he escuchado, esas canciones se han perdido. Yo lamento habernos grabado a mi padre. Yo tenía que haber grabado a mi padre esas canciones y un montón de historias que él contaba que podrían ayudarme mucho a reconstruir la historia. Algunos de los episodios de esta novela gráfica que estamos comentando ilustra con mucho dramatismo el viaje, ese viaje desde África a las costas americanas. ¿Qué tenés para comentar de esa parte? Bueno, acá nosotros, yo estuve en el grupo, tuve una participación marginal porque era un trabajo más bien de antropólogos, en reconstruir lo que se llama el caserío de los negros, cerca de, eso es por el barrio Capurro, que es donde venían los barcos negreros y dejaban ahí a los esclavos en cuarentena. Hoy ahí hay una escuela en esos terrenos y hubo una reconstrucción. Eso lo pudimos reconstruir en gran parte. Pero ahora también se ha descubierto una cosa nueva. El antropólogo López Más, que además es el que ha hecho las excavaciones por lo desaparecido, ha descubierto, ha descubierto que los esclavos en el interior de Uruguay juegan un papel fundamental en la construcción de las estancias. O sea que contrariamente a lo que pensábamos nosotros, no fue tan solo una esclavitud de tipo urbano, doméstica, ¿no? Que es relativamente más suave, sino hubo una esclavitud en las estancias cimarronas, con esclavos que trabajaban, que hacían tareas duras. Eso es importantísimo, ¿no? Eso es importantísimo porque nos cambia un poco la perspectiva histórica. De todos modos, digamos que el esclavo en la estancia cimarrona estaba relativamente mejor que un esclavo en una plantación de Brasil o en el sur de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Como todos sabemos, en la estancia de nada sirven las cadenas y el látigo. En la estancia usted tiene que estar a caballo, libre, el capataz tiene que hacer lo mismo que usted, ¿no? O sea, pero es interesante de todos modos lo que está descubriendo López Más con sus estudios y con sus excavaciones. ¿Qué quiere decir estancia cimarrona? Es una estancia que todavía no está modernizada, que ni siquiera tiene que ni siquiera está cercada, que, no tiene una infraestructura muy sofisticada. Incluso al grado que los dueños de las estancias no viven mejor que los peones. Son estancias muy libres, incluso que no están muy delimitadas. Es la estancia primaria, la estancia primaria donde se explotó la ganadería en el Uruguay. El- ¿qué investigaciones? Yeravide comenta mucho que él se nutrió de un historiador uruguayo que trabaja en California, Alex. ¿Has leído? ¿Qué investigaciones has tenido acceso con respecto a esta historia de la esclavitud en el Uruguay? Ese historiador que menciona el Alvide, yo no lo conozco, sinceramente no lo conozco. Yo he leído los trabajos acá que hubo sobre la esclavitud, el de Petit, del profesor Petit, que está muy bueno la esclavitud en el Uruguay, y un par de trabajos más, pero yo no conocía a ese historiador. Yo a ese historiador norteamericano no lo conocía. La verdad que me sorprendió Gonzalo, porque le dio datos muy importantes, ¿no? Nosotros, hay un error que cometimos acá en Uruguay, un error comprensible, ¿no? No es un error intencional, que nosotros
pensábamos que la esclavitud se limitó al vendedor de velas, a la que hace empleada doméstica, al pastelero, al sereno, al farolero, ¿no? Al farolero, y que era eso lo que hacían los esclavos. Y nos faltó un estudio más profundo a nivel territorial, especialmente en departamentos que tuvieron una gran población negra, como por ejemplo Cerro Largo, Artigas, 33, ¿no? Nos faltó eso, admito que nos faltó eso, y creo que esa es una carencia que me parece que este historiador que está que está en Estados Unidos, muy probablemente ha llegado más lejos en la investigación. Hay que ir a los archivos de las iglesias, hay que ir a los archivos de las iglesias para saber exactamente qué, qué fue, qué fue y qué nos está faltando saber, ¿no? ¿Qué nos está faltando? Y mucho temo que es mucho lo que nos está faltando. Jorge, vos que trabajaste es una figura emblemática afro que fue Andrade, ¿nos contás un poquito ese vínculo que él tenía un poco conflictivo con la comunidad negra del Uruguay? Y él tenía, el problema fue el siguiente, el problema fue el siguiente, fue el siguiente. Andrade viaja a París, por la selección celeste, viaja a París, por la calidad de su juego se convierte en Merville Noir, la maravilla negra lo llaman. Pero además Andrade tiene una característica, bailaba muy bien el tango. Era un tipo para la época bastante alto, medía 1,80 m y algo, y era un gran bailarín del tango, y con eso sedujo la noche parisina. Hay que recordar que en el 24 los argentinos no van, participa solo Uruguay por América. Fue el único país de América que va a, a la Olimpiada de 24, y los uruguayos que sabían hacer las moñas, la caraleta, la jopeada, entonces, seducen con su juego, los sorprenden a todos, salen campeones, ganándole a todos por palizas, ¿no? Y en eso se destaca Andrade. Como era el único país de América, se convierten un poco los embajadores de América y se quedan un mes en París, recorriendo, no solo en París, recorren Francia. Se convierten los embajadores de América, recorren Francia, recorren de aquí a allá, y Andrade, con su dote de bailarín, se convierte en un gran seductor de mujeres, al grado que se va a vivir con una condesa. Una condesa lo lleva a vivir con él, ¿no? Y pues hubo que traerlo, hubo que convencerlo para que se volviera. Cuando regresa, cuando regresa Andrade, es un ídolo nacional. La comunidad negra acá, el colectivo negro acá, le organiza un homenaje en el Hotel del Prado, el Hotel del Prado, que era un hotel en aquel momento muy prestigioso, lo consigue, y él no va a ese homenaje. Eso generó el problema, eso generó el gran desencuentro entre Andrade y la colectividad negra. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué generó el desencuentro entre Andrade y la colectividad negra uruguaya? Porque lo tendieron como un desprecio. Que Andrade, en su soberbia, no, yo no voy a, no me interesa estar por los míos. Eso fue durante años y años y años. Yo apenas empezaba a caminar cuando, y ya sentía hablar de ese tema, ¿no? A los negros viejos. Mira lo que nos hizo Andrade, mira Andrade lo que nos hizo, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando yo me pongo a investigar el tema de Andrade, y para hacer la novela, había cosas que no me cerraban, ¿no? Que no me resultaba claro que hubiese hecho un desprecio por la colectiva. Me encontré una carta que él envía, en el año 28, le envía a un periódico llamado La Vanguardia, que publicaba a los intelectuales negros, en que él explica lo que pasó. Él dice, yo le dije que no podía ir porque en ese mismo momento hacían un homenaje a mi madre en el departamento de Salto, donde él era originario, y yo le dije que postergara la comida. Lamentablemente, ese malentendido provocó que hoy todo el mundo me critique por algo que yo no quise hacer, una ofensa que yo no quise comentar. Cuando yo encuentro esa carta, la primera pregunta que me hago como historiador es, ¿está diciendo la verdad Andrade? ¿Es correcto lo que él dice acá? ¿Qué hice yo? Fui a Salto y me fijé en la prensa de Salto. En la prensa de Salto, el partido de Salto, aparece Andrade así en el homenaje a la madre. Lo fascinante del tema, no solo que Andrade estaba diciendo la verdad, con el que no podía ir porque justo ese mismo momento tenía que ir a Salto,
a- al homenaje al homenaje a la madre, sino que los que le hicieron el homenaje a la madre de Andrade era la comunidad negra de Salto. O sea que de ninguna manera Andrade pudo haber despreciado a los negros de Montevideo por otro, por otro homenaje a los negros de Salto. Era absurdo totalmente y confirmaba, la verdad, igual que la confirmación de que él había muerto de sífilis cuando nosotros encontramos la ficha médica, y no solo que no murió de sífilis, nunca tuvo sífilis en su vida, murió de un derrame cerebral. Eso demuestra lo importante que es estudiar la historia y ver los documentos reales para comprender bien lo que pasó. Porque si no seguimos repitiendo y repitiendo, cosas que no son ciertas. Importante, sí. ¿En qué estás trabajando ahora, Jorge? ¿En qué investigaciones estás trabajando? Bueno, en la novela, en novelas estoy trabajando en varias cosas. En la novela estoy trabajando sobre Oribe, Oribe. Pinar Oribe, Manuel Oribe, que incluso fue aliado de Rosa, de Juan Manuel de Rosa, ¿no? En la Guerra Grande. Y en historia estoy haciendo un libro sobre la figura de Bordaber, de Juan María Bordaber. Estoy trabajando en ficción y en historia. O sea que paralelamente vas trabajando un personaje en novela y otro personaje en investigación histórica. Exactamente. Y algún que otro musical también está en Ah, carpeta. sí. Algún Ah, que otro musical también está en carpeta. ¿te gustó el género musical? Me gustó mucho. Yo vengo de una familia de músicos. ¿Por qué? Porque mis tíos y mi padre eran percusionistas. Mi padre no solo era percusionista, también estudió bandoneón y cantaba. O sea que vengo de una familia de músicos. Aunque yo no salí un músico profesional ni nada por el estilo. Eso sí. No tengo las condiciones que tenían mi familiar. Buenísimo. Jorge, fue un gusto conversar contigo y bueno, ya nos volvemos a encontrar para seguir charlando de tus investigaciones y de tu trabajo, porque también sos politólogo tú también, ¿no? Yo soy licenciado en Ciencias Políticas y soy magíster en Historia Política. Cosa que Estoy nos va a permitir conversar contigo también sobre la realidad nacional, ¿no? Desde otra visión. Aclaro una cosa, si bien yo tengo la licenciatura en Ciencia Política, yo no, me evito hacer comentarios públicos sobre la realidad nacional Ah, porque mi especialización es la historia. Hay compañeros de facultad que se dedicaron al estudio actual, de la realidad actual. Pero eso es una profesión de alto riesgo, como yo digo. Comentar la realidad siempre implica generar, este, genera reacciones de todo tipo, porque incluso se pueden están obligados a hacer predicciones futuras electorales, o lo que puede pasar, o cómo está andando el actual gobierno, cómo está actuando la oposición. Eso requiere un conjunto de herramientas que yo no las manejo. A mí me gusta más la historia, que no me evita recibir crítica y palazos, aviso. Es inevitable que aunque yo hable de historia, aún historia del siglo XVIII o el siglo XIX, igual siempre recibo palazos, ¿no? Pero yo prefiero recibir palazos por historia, no por hechos actuales. Palazzo, pero también algún galardón te has llevado con esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Jorge Chagas. Ya nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Ya nos vemos, un placer, un placer.